Solo una de cada 4 personas con discapacidad trabaja. Las mujeres de este colectivo precisamente presentan un 39% menos de actividad y un 32% de tasa de desempleo. Para conocer un poco más sobre este asunto se encuentra ya en el plató nuestra compañera Lidia Rodríguez. Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Canarias. Pues sí, efectivamente, además de contar con una importante tasa de paro, las mujeres con alguna discapacidad tienen un salario más bajo, un 15% menos que el resto de trabajadoras. Para analizar la realidad que sufren está con nosotros Inés López Medinilla, que es responsable del área de formación de Simpromi. Inés, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Cuando hablamos de personas con discapacidad y empleo, estamos hablando de una realidad muy diversa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Simpromi lleva desde el año 1993 trabajando justamente para favorecer la igualdad de oportunidades, tanto social como laboral, de las personas con discapacidad. Y es que además, datos del OBECAN, el 60% en Canarias de las personas con discapacidad son mujeres. Y eso implica la necesidad de políticas específicas de igualdad. ¿Sufre la mujer con discapacidad una doble discriminación de esta manera cuando das ese dato, el 60%? Efectivamente, sufren múltiples discriminaciones e interseccionales. Es decir, no podemos obviar los diferentes factores que afectan para que puedan tener acceso a los mismos derechos y oportunidades. Es decir, ya tenemos, y claramente está por todos conocido, lo que significa ser mujer, pero a su vez tienes una discapacidad, es otro factor añadido, las dificultades que ello te pueda conllevar. A su vez, si añadimos mujer, discapacidad, raza, también hay otro factor. Si añadimos mujer, discapacidad, raza, nivel de estudio, tenemos otro factor. Si añadimos mujer, discapacidad, raza, edad, nivel de estudio, nivel económico, soporte familiar, es decir, vamos añadiendo más factores, pues indudablemente estaríamos hablando, en lo que acabo de decir, de múltiples discriminaciones. Además que hay que decir que muchas de estas mujeres nunca se han planteado trabajar, ni siquiera se lo llegan a plantear. Son tan pocas las que pueden acceder a un puesto de trabajo que muchas ni se lo plantean. ¿Qué es lo que pasa con esa baja autoestima? A ver, realmente toda persona que quiera incorporarse a empleo, la primera parte tiene que partir de que tú te encuentres en una situación personal para ello. La autoestima es fundamental. La autoestima no es algo que vayamos al supermercado, la compramos, o vayamos a una tienda, nos pongamos una camisa y ello nos vaya a dar una autoestima. Es decir, la autoestima se genera como el desarrollo de las distintas experiencias que tú vas desarrollando. Si a lo largo de tu trayectoria de vida tú no tienes soportes que te favorezcan el desarrollo tuyo como persona, la autoestima es baja. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres con discapacidad? Que si no le proporcionamos ese soporte, ese sostén para favorecer el desarrollo personal como persona, pues indudablemente su capacidad será menor. ¿Qué es lo que sucede? También está el soporte y el de distintos tipos de discapacidades que se puedan encontrar. Todas las discapacidades no son iguales, igual que todas las personas no son iguales, y no debemos generalizar, pero indudablemente los datos nos demuestran de que las mujeres con discapacidad, por una serie de circunstancias, tienen más dificultades de acceder a un mercado laboral de una calidad del puesto de trabajo adecuado, porque en muchas ocasiones pues también se les ofrece puestos de trabajo tradicionalmente feminizados. Se sienten más vulnerables, ¿no?, de alguna manera, porque quieren, a lo mejor, las pocas que quieren acceder al mercado laboral, saben que a lo mejor no van a poder acceder a lo que realmente quieren, o ¿cuál es el problema? A ver, estamos hablando de colectivos vulnerables. Desde el momento de que estamos hablando de colectivos vulnerables, todo lo que suceda a su alrededor van a tener más dificultades. Con lo cual, ellas van a encontrarse con una circunstancia que no van a favorecer el que cualquier persona, según ha terminado sus estudios, pueda acceder. Tiene que, digamos, resolver o tener controlado. Por eso también es muy importante el hecho de que tengan una trayectoria laboral, digamos un itinerario de inserción debidamente marcado y trazado. Por defecto, todas las personas no recibimos, porque es así. Yo creo que si nos preguntamos a cada uno de nosotros, si cuando decidimos elegir nuestra profesión, nuestros estudios para poder establecer cuál es nuestro futuro laboral, muy pocas hemos tenido una orientadora o un orientador que nos facilitó esa información de cuáles eran las profesiones más adecuadas, qué tipo de formación respondían a mis capacidades, mis necesidades, y cómo no, en el caso de la discapacidad,
que esta discapacidad no dificulte tu desarrollo profesional, que es un factor muy importante. Bueno, ahí entra en juego la labor que usted realiza, ¿no? Que un poco es orientar a las mujeres con discapacidad para ver a qué puesto de trabajo puedo acceder o cuál puede ser la faceta en la que me puedo desenvolver con, no sé, con mayor facilidad. ¿No es así? Efectivamente, dentro de las distintas áreas que tiene Simpromi, que tiene distintas áreas para poder llegar justamente a conseguir la igualdad de oportunidades, tanto desde los departamentos de formación como de empleo, que trabajan en empleo de distintos tipos de discapacidades y los servicios que se prestan son distintos, pero siempre basados en el tipo de discapacidad y las necesidades propias de la persona. Proporcionamos orientaciones formativas y laborales justamente que tienen en cuenta esos factores. Pero hay una parte muy importante, es decir, la perspectiva de género se tiene que incorporar no solamente en las políticas de igualdad, sino también en las empresas, es decir, nuestros profesionales tienen incorporado la perspectiva de género a la hora de hacer las orientaciones tanto formativas como laborales. ¿Y en qué consiste esto? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todos podamos entender. Uno de ellos, porque no es tan fácil. Y es que, por ejemplo, cuando una persona te pide, ya sea hombre o mujer, que le orientes hacia cuál es su puesto de trabajo y analizas lo que antes te mencioné de sus capacidades, necesidades. Sí, las cualidades que tiene esa persona para poder acceder a un puesto de trabajo. Una de las cosas que también tiene que mirar es exactamente, dentro de esas profesiones, tú no debes pecar de caer a irte a aquellas profesiones tradicionalmente masculinas o femeninas, sino que tienes que ir a obviar eso que viene generalmente establecido por nuestra propia genética, porque todos somos quienes somos por las experiencias y demás, y centrarte en la capacidad de la persona, en qué puestos de trabajo son los más adecuados para ti. Y da igual que la empresa pida a un hombre o a una mujer, puesto que realmente eso es, aparte que institucionalmente es discriminatorio, pues indudablemente no es lo correcto. Claro, ahí tiene mucho que decir también el empresario, porque hay que recordar que, por ejemplo, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas por ley a tener un 2% de personas con discapacidad en la plantilla de esos trabajadores, ¿no? ¿Realmente esto se cumple? Y sobre todo lo que nos cuestionamos mucho es qué es lo que ha pasado de forma tradicional para que el colectivo con discapacidad no pueda acceder libremente o con normalidad a un puesto de trabajo. Hombre, aquí hay que tener en cuenta muchos factores, porque hay que actuar en varias líneas. Por un lado está la línea de la persona con discapacidad, que como ya hemos mencionado, tiene que estar debidamente capacitada y con los recursos, tanto formativos como laborales, que pueda acceder. Y en muchas ocasiones los recursos formativos no responden a la adaptación de cada una de las personas, puesto que no tienen en cuenta en muchas ocasiones la discapacidad y no hay en determinadas discapacidades suficiente oferta formativa adaptada a sus necesidades, pero también por otro lado está el sector empresarial, que a su vez tiene para la obligatoriedad, la ley establece que cuando tienes más de 50 trabajadores tienes que tener un mínimo del 2% de tu plantilla con discapacidad, pero la ley también le está dando otra alternativa a la empresa y es o contratas personas con discapacidad o te asume o te acoges a medidas alternativas, ¿no? Cuando, digamos, tú demuestras que no puedes contratar a personas con discapacidad. En este sector, en la sociedad en sí, hay de todo. Hay personas sensibilizadas y concienciadas y que además, porque la sensibilización y la concienciación simplemente lleva a que seas consciente que la persona con discapacidad es una persona más, tiene sus capacidades y que realmente si hiciéramos las selecciones con procesos ciegos, tú te darías cuenta de que en muchas ocasiones entra en los procesos de selección de elegir una persona con discapacidad el estereotipos o prejuicios que ya de por sí el profesional, porque al fin y al cabo... Y además antes, justo lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Que una persona con discapacidad enriquece también la plantilla porque la diversidad hoy en día enriquece, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que tomar un poco de conciencia todos. Sí, efectivamente. Aunque nosotros apoyamos al sector empresarial en todo el proceso y en los constantes contactos que tenemos, todo el área de empleo de Simpromi con el sector empresarial, haciéndole ver la capacidad, el talento, la diversidad que te puede aportar estas personas y que además sean conscientes, porque en muchas ocasiones el sector empresarial busca la polivalencia, pero busca la polivalencia en cualquier profesional, tengas discapacidad o no tengas discapacidad, porque le resulta más cómodo, económico, cambiarte de puesto y ya está. Y pide realmente profesionales sobrecualificados para determinados puestos. ¿Qué es lo que sucede? Que a determinadas discapacidades le estamos, digamos, dificultando más su incorporación laboral, puesto que tú estás pidiendo para un conserje a una persona con 4 idiomas.
Claro. Entonces, seamos conscientes, en esta sociedad, ¿cuántas personas tienen 4 idiomas? Pues muy pocos, Inés, la verdad. Nos gustaría tener todos 4 idiomas, pero la realidad es que ni personas con discapacidad ni en general todos los trabajadores sabemos hablar 4 idiomas. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Encantadas de escucharte, de tener la visión de qué es lo que pasa con este colectivo y sobre todo te emplazamos a una próxima ocasión para hablar más extensamente de todo este asunto que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Patricia, como ves, otra visión de mujer, discapacidad y empleo. En y este otro mes de marzo, ejemplo, que ya se otro acaba. ejemplo, a ver si tomamos nota. Gracias, Lidia, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente.